Hay básicamente tres cosas que este pasaje nos va a decir. La primera es, tenemos una instrucción de no dejar un cuerpo muerto colgado en un árbol. Lo segundo es la maldición de la persona colgada en el árbol. Y número 3, la razón por qué no debían dejar ese cuerpo en el árbol. Esas son las tres cosas que nosotros vamos a mirar. Al final vamos a darle una mirada completa, es decir, cómo entender y cómo aplicar este mandato, estos versículos, a nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cómo aplica esto para nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, después que Cristo vino a morir por nosotros? Así que el versículo 22 empieza diciendo: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un árbol, no dejaréis, versículo 23, que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Aquí tenemos la instrucción de no dejar un cuerpo muerto en el árbol o en un poste de madera seguramente. Cuando un israelita cometía un crimen y era ejecutado, en ocasiones llevaban ese cuerpo para ser colgado en un árbol. Ese cuerpo, de acuerdo al pasaje, no podía quedarse colgado de un día para otro. Ahora bien, no es muy claro o no son muy claros todos los detalles de esta ley, porque no hay otro pasaje en la ley de Moisés que señale esto. Esto es único de Deuteronomio. Ahora bien, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, esto se convirtió en una práctica común en Israel. Les voy a señalar unos cuantos. Por ejemplo, en Josué 8:29 dice que colgaron al rey de Ai en un madero hasta la noche y después Josué mandó quitar el cuerpo. Eso es Josué 8:29. En Josué 10:26 y 27, a los 5 reyes que estaban en la tierra prometida, después que los mataron, los colgaron en maderos y en la noche mandaron a quitar los cuerpos. Los filisteos también hicieron esto con Saúl cuando Saúl fue muerto. Colgaron su cuerpo en el muro, dice, no dice en el madero, en un muro en Bet-San. Y el día que mataron al hijo de Saúl, que se llamaba Isboset, cuando mataron a Isboset, también lo colgaron y después David mandó a removerlo del lugar donde estaba colgado, segunda de Samuel capítulo 4 versículo 12. Quiero decir 3 cosas acerca de este primer versículo. No sabemos de dónde viene esa práctica. ¿Okay? Habiendo dicho eso, concluimos que estas leyes no introducen esta práctica de colgar a un hombre. Es decir, no es que Dios esté mandando a que se cuelgue un hombre. Ya era esto una práctica instalada desde tiempos antiguos. Dios quería regular esa práctica. Tampoco sabemos lo que esto señalaba o con qué propósito dejaban o colgaban un cuerpo en un árbol o en un madero. Pareciera que la intención detrás de esto es que el pueblo mirara al hombre colgado para recordar cómo terminan los criminales.
Y lo tercero que debería decir, que pareciera una obviedad, es que colgar en un árbol a alguien no era una forma de ejecución. No era una forma de ejecución. Más bien tomaban a alguien que ya había sido ejecutado y luego lo colgaban en ese árbol o en ese poste. Eso es lo que nosotros tenemos. La instrucción de no dejar, si llevaban un cuerpo muerto a un árbol o a un poste, lo podían colgar, pero no lo podían dejar de un día para otro. Lo segundo que tenemos es la maldición de la persona colgada en el árbol. La maldición. Note el versículo 23 una vez más. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y escuche lo que dice, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Note esto, maldito por Dios. Esa persona que colgaba era considerada maldita. Aquí otra vez creo que debemos hacer una aclaración. No es que ser colgado lo convertía en maldito. Más bien, ese que colgaba por causa de su pecado estaba maldito por Dios. No es al que cuelgan le cae una maldición, más bien es por causa de su pecado, a ese que colgaron es maldito por Dios. Y lo tercero, la razón por qué no debían dejar ese cuerpo en el árbol. Note lo que dice la última parte del versículo 23. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cuál era la razón de remover ese cuerpo? Es que esa persona o ese cuerpo contaminaba la tierra de Israel. Esto era un deber para mantener la tierra pura y el lugar sin pecado, el lugar del pueblo de Dios. El pueblo santo, y usted ha notado de que esto es algo que se repite constantemente a lo largo de Deuteronomio. El pueblo santo debe mantener santidad en su vida y en el lugar donde Dios los colocó. El pueblo que Dios escogió y separó de entre todas las naciones, el pueblo que Dios apartó y redimió para Él, debe entender su llamado a la santidad, debe entender que fueron consagrados para Dios y que sus vidas no pueden ser las mismas del resto de las naciones. Leyes como estas reflejan la preocupación para la santidad del pueblo. Ellos deben conservarse como un pueblo santo para Dios. Aquí tenemos estas tres partes. La instrucción de no dejar un cuerpo muerto en el árbol o colgado, la maldición de la persona que colgaba en el árbol, y tres, la razón por la que no debían dejar ese cuerpo de un día para otro. Debo decir, a manera de aplicación inmediata para nosotros, que esta misma búsqueda y prioridad sigue vigente para el pueblo de Dios, para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro decía en primera de Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santo. Tenemos un llamado a la santidad, mis hermanos, no para ganarnos algo ante Dios, más bien estamos llamados a la santidad en virtud de lo que Dios hizo para redimirnos. Fuimos separados de los hombres, fuimos separados del mundo por lo que Cristo hizo y por lo que el Espíritu hace en nosotros.
Nosotros ahora estamos siendo santificados. Fuimos santificados porque fuimos separados del mundo y del pecado, y estamos siendo santificados por medio de la obra del Espíritu. Nuestra vida debe dar expresión de esa realidad. Si ser cristiano implica haber sido separado, santificado del mundo, del pecado, e implica que el Espíritu Santo nos está santificando o nos está haciendo cada día más puros, cada día más como Jesucristo, mi vida debe ser un reflejo, una extensión y un reflejo, una muestra, una expresión de esa santidad. Implicación: no puedo llamarme cristiano si mi vida no está reflejando santidad. Bien. Quiero invitarte a buscar en el libro de Gálatas porque, está esta instrucción: el cuerpo de un ejecutado que se colgaba en el árbol podía quedarse solamente hasta la noche. De ahí había que removerlo. Entonces, ¿cómo nos habla? ¿Cómo entender este pasaje a la luz de toda la revelación, a la luz de todo lo que tenemos en las Escrituras? Quiero invitarlo a buscar en el libro de Gálatas capítulo 3. Libro de Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo en su carta, esta carta a los Gálatas, va a mencionar este breve pasaje. Y la menciona no solo para aplicarla a Cristo, sino también para explicar un aspecto de la muerte de nuestro Señor. Es decir, esta práctica le sirve al apóstol inspirado para dar sentido a lo que pasó en la cruz, para comprender la naturaleza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para entender el sacrificio de nuestro Señor. Me voy a enfocar solo en 2 versículos de este pasaje, principalmente en el versículo 13, pero quiero que lo leamos desde el versículo 10. Versículo 10, dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Y lo dice: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está citando Deuteronomio 27:26. Ese versículo 10 es una cita de Deuteronomio 27:26. En pocas palabras, lo que esa cita decía: si tú no obedeces toda la ley, hay maldición sobre tu vida. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, o nadie puede ser salvo por la obediencia a la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Él está citando otro pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Versículo 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y escuche lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Yo en un momento voy a explicar qué significa la maldición de la ley, porque si usted prestó atención, Deuteronomio 21 dice: maldito por Dios, ¿verdad? Maldito por Dios el que es colgado en un madero. Aquí está diciendo la maldición de la ley.
¿So es la maldición de Dios o es la maldición de la ley? O si hay alguna relación entre ambas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Y qué hace Pablo? Cita Deuteronomio 21. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús. Probablemente alguno que otro aquí venga de un contexto de una iglesia de la prosperidad, donde le dicen a usted: Cristo se hizo maldición para que usted reciba la bendición de Abraham. Eso está bien, hasta ahí estamos bien. El problema viene de la interpretación de eso. Y dicen, como Abraham era rico, usted, si está en Cristo, debe ser rico. ¿Ok? Pero eso es un vergonzoso, pobre, enclencle ejercicio de interpretación bíblica. Porque lo que está hablando el versículo 10 es de salvación por la fe. Esa es la bendición de Abraham, salvación por la fe, no que va a ser rico. De repente, si alguien usted dice, pero yo toda la vida he pensado esto, déjeme decirle que Cristo no es un premio consuelo. Cristo es lo más extraordinario que Dios nos ha dado. Las verdaderas riquezas se llaman nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio que nos salva. Si usted está en Cristo, usted es rico para con Dios. Cierro paréntesis, no podía resistir. Versículo 14. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiero explicar esto. ¿Cuál es la maldición de la ley? Porque lo dice en el versículo 13. La maldición de la ley, y si usted tiene su Biblia abierta, le va a ayudar porque el versículo 10 explica lo que es la maldición de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas. ¿Qué es la maldición de la ley? Es el juicio que llevan los hombres por no obedecer, ¿qué cosa? La ley de Dios. La maldición de la ley es la maldición que Dios impone al hombre. Es el castigo por su desobediencia a la ley. Esa es la maldición. Ningún ser humano puede hacerse justo por la ley. Es decir, ninguno puede cumplir la ley, sino que todos la desobedecen y por lo tanto todos los hombres están bajo la maldición de Dios. Lo que está diciendo aquí es que la ley no servía para salvarnos, como decían los judaizantes. La ley decía, tú tienes que cumplir todo. Si no lo cumples todo, estás bajo condena y maldición. Pero el texto dice, versículo 13, que Cristo nos redime o nos libra de esa maldición. Porque el texto dice, a causa nuestra, hecho por nosotros maldición, a causa nuestra, Él fue hecho maldición. En la cruz del Calvario, Él recibió el castigo por nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros, recibió la maldición, es decir, el juicio, el castigo, la muerte por los pecadores cuando Él colgaba en la cruz. Entonces Pablo dice, porque está escrito, maldito el que cuelgue en un madero. Lo que Pablo hace, mis hermanos, es tomar esta práctica del Antiguo Testamento y la aplica a Cristo.
Cuando uno era colgado en un árbol por su crimen, era considerado estar bajo la maldición de Dios. Era estimado como maldito por Dios bajo su juicio y condena. O, para usar las palabras de Pablo, Cristo se hizo maldición para que nosotros recibamos su bendición. Como dije hace un momento, la bendición de Abraham salvación por medio de la fe. Esa bendición es nuestra porque Cristo llevó nuestra maldición. Cristo lleva tu maldición para que Dios pueda darte la bendición de la salvación. Él lleva tu maldición para que pueda darte perdón y vida eterna. Así que si estás en Cristo, ya no estás bajo la maldición de Dios, sino bajo su bendición. Ya no estás condenado, ahora estás justificado. Ya no estás bajo su ira, sino bajo su gracia. En Cristo ya no tenemos el desagrado de Dios, en Cristo tenemos la aprobación de Dios. Para los que estamos en Cristo, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que algún poder del infierno ni los demonios puedan hacer contra nosotros. Ni el hombre, ni los brujos, ni los hechizos tendrán poder contra nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es Romanos 8. Usted sabe que a veces los cristianos se asustan porque alguien los maldijo. Me hizo un trabajo y hizo un muñequito mío y me hizo con alfileres. O se asustan porque están supuestos bajo una maldición generacional. Esos cristianos no entienden el pasaje de Gálatas. No comprenden lo que pasó en la cruz, no comprenden la salvación, ignoran que ya son libres y tampoco traen gloria a Dios. Mis hermanos, el único que tiene poder para maldecirte y condenarte es Dios. La única maldición que de verdad tiene un efecto en tu vida es si Dios te maldice. Ahí sí estás en problemas. Esa maldición está bajo todos los que están sin Cristo. Si usted no está en Cristo, usted está viviendo en desobediencia a Dios, a su palabra, usted quebrando su ley, usted está bajo la desaprobación de Dios. Pero usted tiene esperanza, porque Cristo se hizo maldición para que usted reciba la bendición de la salvación por la fe en Cristo. Esto es serio. Esto es muy serio. El mundo se puede dividir de dos maneras. Aquellos que están bajo la maldición de Dios por desobedecer a Dios, y aquellos que están en Cristo y están bajo su bendición. No hay división más importante que esa. No hay categorías más importantes y absolutas que esa. Son dos escenarios, son dos lugares.
Si estás en Cristo, si eres de Cristo, fuiste librado de esa maldición. No tenemos que temer. No tenemos que temer. Esta práctica le sirve a Pablo para explicar lo que pasó en la cruz. Es por eso, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotros. ¿No es glorioso eso? Cuando, no sé si le pasa a usted, yo he escuchado a algunas personas que les sucede esto. A mí a veces me pasa, te para un policía y tú tienes todo en regla, pero aún así tú siempre, oye, ¿será que algo he hecho mal y que este hombre va a encontrar y que me va a poner un ticket o me va a arrestar o algo? Cuando usted se para delante de un juez, casi siempre, por más seguro que usted esté, usted tiembla, ¿o no? No es como ir a Publix, estar delante de un juez. Usted sabe el pavor que tendrán aquellos que se pararán delante del juez cuando se paren sin Cristo. Eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Y si tú estás en esa situación, tú no tienes que quedarte así. Porque Cristo llevó la maldición de la ley para que tú recibas bendición de salvación. Qué triste va a ser que estando asistiendo a una iglesia o habiendo crecido en un hogar cristiano, tú te pierdas por la eternidad porque rechazaste a Jesucristo, porque no te tiraste a los pies de Jesucristo. Papá, mamá, lo más importante de la crianza es que tus hijos conozcan a Jesucristo. ¿Qué importa si son abogados o doctores? Porque de abogados y doctores inconversos estarán yendo al infierno. ¿Qué importa si no cumpliste el sueño americano, pero estás en Cristo Jesús? Pablo sigue preguntando en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él responde inmediatamente, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Y después pregunta, ¿quién te condenará? ¿Y sabe qué responde él? Si Cristo murió, también resucitó y está sentado a la diestra y también intercede por nosotros. Versículo 32, versículo 33. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de Él somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿No es glorioso, mis hermanos? Por eso, si te preguntas, amigo, amiga, ¿por qué amamos tanto a Jesucristo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a Jesucristo? ¿Cómo no vivir para Jesucristo? ¿Cómo no tirarnos a sus pies y vivir para su gloria? Él llevó nuestra maldición para que nosotros recibamos su bendición. Vamos a orar. Oh Señor, Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase aún también a nosotros los gentiles. Señor, te damos gloria, te alabamos, Jesucristo, te amamos, Jesucristo. Hermoso eres, Jesucristo. Exaltamos tu nombre. No hay nadie como tú, Jesucristo. Sólida esperanza, seguro amor. Llevaste nuestra condena en la cruz del Calvario y ahora somos libres, libres. Oh Señor, gracias. Te pido, Padre, para aquellos en medio nuestro, muchos de ellos gente a quien conocemos por años, gente a quien amamos, te pedimos que los salves. Te pedimos que vean en esa cruz a ese hombre colgando, abandonado, rechazado, sangrando, sufriendo, confesando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él llevaba la maldición de su pueblo para que nosotros seamos libres. Oh Señor, hoy día te pedimos que salves pecadores en medio nuestro y que corran y se abracen de Cristo. Y te pido por nosotros, tu pueblo, Señor, que podamos mirar una vez más el rostro de Cristo, el rostro de la esperanza, el rostro de la felicidad, el rostro de la bendición. Gracias te damos. En su nombre oramos.